Bueno, vamos un poco a analizar como las asas o las alas nasales, porque es como una parte muy compleja, ¿no? Tiene como dos planos, porque vamos a intentar hacer como un esquema de la nariz, ¿no? Entonces aquí tenemos en la punta de la nariz, digo, una nariz promedio que está como en 90 grados, digámoslo, ¿no? Tenemos aquí como, la voy a hacer como a tres cuartos, ¿no? Pero aquí tenemos la punta de la nariz que la podemos sintetizar, les digo, como una bola. Aquí podría estar la columela, que es esta columna que les digo. Y luego aquí al lado estarían como las alas, ¿no? Que, que rodean a las fosas nasales, ¿no? Entonces, estas tienen como una forma un poco como, podríamos como sintetizarlo como de luna, ¿no? Como una luna, vean, como una luna así, como un poco gorda, ¿no? Bueno, depende de cada persona, ¿no? Porque habrá quien la tenga un poco más delgada y alguien que la tenga más gorda. Pero bueno, podemos sintetizarlo así como una luna, con esta forma como de luna o como de gajo, como que puede ser como un cacahuate o como esta forma. Podemos tener esto y aquí como con la columela, ¿no? Entonces, pero bueno, esto tiene como dos planos, ¿no? Porque para entender esta forma puede ser un poco compleja. Yo les recomendaría que pensemos más como en una rebanada de naranja, como si partiéramos una naranja a la mitad. Aquí estaría su centro, ¿no? Aquí estarían como los gajos de la naranja. Entonces, lo que quiero que me entiendan es que esta parte tiene dos planos, ¿no? Tiene como este plano y tiene como este otro plano, ¿no? O sea, tiene como un ángulo, digámoslo así, que no es como una especie continua, sino que tiene como dos planos, ¿no? En ese sentido podríamos intentar ubicarlo como de esta manera, que tiene una parte como baja y otra parte como lateral, ¿no? Una parte que va a dar a la base de la nariz y otra parte que va a dar al lateral. Entonces, bueno, luego eso es importante porque al momento de meter sombra hay que entender que son dos planos, ¿no? También entender acá que probablemente de este lado, en una nariz que está hacia tres cuartos, pues solo vamos a ver como el lado de acá, ¿no? Este lado, que sería este, y con la fosa nasal aquí, ¿no? Era muy oscuro. Le voy a meter oscuridad para que se note un poco. Entonces de aquí solo estamos viendo un plano. Entonces al momento de sombrear, si la sombra, pongamos, viene de arriba hacia abajo, pues esta parte que va a ser la base de la nariz tiene que ir como más oscura, ¿no? Igual con el mismo valor tendría que venir esto, tendría que venir la base de la nariz, tendría que venir como la columela, ¿no? Como para entender eso, que si la luz viene de arriba, a lo mejor como esto es un círculo y como es una esfera, pero una esfera partida, recordemos, pues bueno, aquí va a tener tal vez un cambio de luz un poco brusco, no tanto, porque sí hay cierta redondez, no está tampoco como un ángulo así tan recto, ¿no? Pero podemos eso, y de acá como la luz viene de acá, le va a pegar aquí la luz con más intensidad, luego menos, y aquí tiene que empezar a ver sombra, ¿no? Porque recuerden que es como una media naranja, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí viene un poco de sombra también, ¿no? Pero sí hay una diferencia entre la sombra de aquí a esta otra, ¿no? Entonces de pronto hay que tomar en cuenta eso al momento como de trazar como la nariz, tomar en cuenta esos planos sobre todo son importantes como para el momento de meter sombra, entender, ¿no? Que aquí hay como dos planos y que no es nada más como una especie de plano continuo, ¿no? Sino que tiene como dos lados, ¿no? Como la base y los laterales, ¿no? Entonces, de una manera como muy lateral, de pronto, ya que más o menos entendimos algunas de las estructuras, les digo, como esto era una media naranja, ¿no? Como el ala era como una media naranja, tal vez si vemos de perfil como una naranja partida, pues la vamos a ver nada más así, ¿no? No, ya no le vamos a ver, digamos, el otro plano, ¿no? Donde estarían como los gajos y esto, ya más bien si la vemos completamente de perfil, solamente vamos a ver esto, como un círculo partido a la mitad, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que ver cuando una nariz es plana o cuando no es plana, que es lo que decíamos. Cuando es plana es que están como alineados la columela y un poco las alas, ¿no? Que están como a la misma altura, que no hay una diferencia o que no hay una curvatura. Entonces, una nariz que es así, que tiene esas características, probablemente se va a ver así. O sea, no va a haber mucho más misterio más que un poco estas dos estructuras, ¿no? Como el perfil y un poco esto, y ya de aquí ya empezaría como el labio, ¿no? Como la estructura del labio, etcétera, ¿no? Pudiera ser así tan sencillo como eso, o pudiera ser el caso, como ya veíamos, donde la columela baja mucho
o al revés, ¿no? Que el ala nasal tiene como cierta curvatura hacia arriba, ¿no? Que tiene como, de tal manera que la columela queda evidente, ¿no? Aquí. Entonces puede ser que la nariz llegue a tener esta estructura de perfil, ¿no? Dependiendo del tipo de persona, pero donde sí sea evidente esto, ¿no? Aquí de este pliegue, miren, ahorita les voy a dar una explicación de esto porque está faltando un poco la explicación. Recuerden que también esto, ¿no? La base aquí del labio, recordemos que el labio y todo el rostro está como sobre un cilindro, ¿no? Entonces esta parte es más alta con respecto a esta, ¿no? Entonces así tendría más o menos que quedar. Pero bueno, luego aquí está ¿no? Que la columela, digamos, tiene como un pliegue que se mete como dentro de la fosa nasal y hace que de pronto provoque que el orificio nasal pueda llegar a tener esta forma un poco como medio de cacahuate o de mango, de un cuerno, de una cosa así, pero es sobre todo provocado por esta parte de la columela que tiene, como les digo, una como doble estructura porque está así, la punta de la nariz está como, están acá, vista desde abajo, ¿no? La nariz evidentemente. Pero luego muchas veces esta columela es incluso así, miren, tiene esta estructura como invertida, pero lo que pasa es que acá hay como un pliegue que es como más interno, no está en el mismo plano, esto está como a una altura, digámoslo, y después este pliegue está como más profundo. ¿Sí? Lo que provoca que después el orificio nasal pueda llegar a tener, les digo, esta forma como de cacahuate. Pero es sobre todo provocado por esto. Entonces aquí esta columna no es como una columna como, digamos, como pareja, ¿no? Digamos que sí tiene la mitad que es como una especie de columna, pero después aquí como que cae, ¿no? Cae hacia adentro de las fosas nasales un poco y provoca como esta especie de pliegue que está aquí, que es lo que después como que puede llegar a provocar que la nariz pueda llegar, la fosa nasal tenga esta forma como de cacahuate, pero es como debido a este pliegue, que no está a la misma altura, está como más metido, está como en un segundo plano. Primero estaría la columna y luego como que atrás de la columna acá estarían como estos especies como de pliegues, están como un poco más hacia atrás, ¿no? No están en el mismo nivel, sino están un poco así como hacia atrás. Entonces hay que tomar en cuenta eso porque de perfil estos pliegues son estos. Esto que está aquí es esto, que es como este pliegue, ¿no? Que primero está como esta columna que veíamos aquí, como esta que es como redonda. Y después está como este otro pliegue, ¿no? Hacia adentro, ¿no? Esto es lo que les digo, ¿no? Este tiene como dos planos. Bueno, entonces lo que les decía un poco para entender como toda la estructura como del puente que tiene como una cierta inclinación, es que, digo, a pesar de que pudiéramos ya tener como esta estructura, ¿no? Como de la nariz, con los orificios nasales, después aquí hay que entender esto, ¿no? Que realmente el puente cae como en esta dirección, miren, o sea, tiene como una inclinación, ¿no? No es como absolutamente recto, sino que tiene como una especie de caída. ¿No? Aquí es como importante entender esto para el momento de meter sombra, entender esto, ¿no? Que hay como una especie como de caída al lado de que se vaya a unir como a los pómulos, ¿no? Esto viene a caer como encima del labio, este plano, y ya como que van a dar, acá estaría como la boca, ¿no? Como el labio. Aquí evidentemente arriba, esto que es como redondo, ¿no? Como de la columela, que es así, les digo, después tiene como esta variación aquí, en el pliegue que se hace hacia adentro, pero después esto que es como volumen, después aquí empieza como a sumirse, y es lo que hace que arriba del labio tengamos como esta especie de hueco o de canal que está arriba del labio, ¿no? O sea, esto que es volumen, aquí se aplana y luego ya se empieza a hacer como un hueco y viene a dar como arriba del labio, ¿no? Pero bueno, esto ya después lo vemos cuando estemos trabajando más la boca. Pero bueno, ¿no? Así sería como digamos como el contexto de la nariz, como un poco como en maya para entender como su volumen, ¿no? Esto sería pues como una especie de punta, ¿no? La punta de una esfera, ¿no?
Bueno, al momento de ver una nariz de frente, bueno, hay que tomar en cuenta, ¿no? Un poco como, digamos, el contexto, ¿no? Aquí como de la frente, ¿no? De la raíz de la nariz, el puente que dependerá de cada persona si es muy pronunciado, hay personas a las que se les nota mucho el puente, incluso se ve así como un poco gordo, la punta de la nariz, y estamos hablando de las fosas nasales, ¿no? Que pudieran ser alineadas, ¿no? O más arriba, ¿no? O sea, lo común es que por lo regular en una nariz promedio las alas nasales estén un poco más elevados que la punta de la nariz y la columela. O sea, lo normal es un poco eso, aunque hay de todo tipo de narices, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estas como estructuras, ¿no? Como el dorso de la nariz, la raíz, ¿no? Que de aquí ya se deriva hacia la frente y hacia los ojos, ¿no? Que los ojos ya los estuvimos analizando. Después baja, entonces aquí tendríamos como la punta de la nariz y estas dos que les digo que pues pueden ser tomadas en cuenta como si fueran como unos medios círculos, ¿no? También esto pues, sería evidentemente como un círculo, aunque pues hay narices anguladas, ¿no? Que, que son, pueden llegar a ser como muy cuadradas, ¿no? Entonces digamos que esto podría ser como una estructura como básica de una nariz normal, vista más o menos de frente, o tal vez no tan de frente, tal vez este esté un poco más visto de arriba, porque son ligeras variaciones. Esto tal vez lo estoy viendo como si yo estuviera a la altura de la persona o un poquito más alto, de tal manera que no veo nada de orificios nasales, ¿no? Pudiera ser que lo estuviera viendo como a su misma altura y entonces empieza a aparecer una estructura que para entenderla fácilmente, digo, esto no va a cambiar mucho por la perspectiva, a menos que sea ya muy radical, ¿no? Que te vayas como muy arriba. Pero si nada más hay ligeras variaciones puede cambiar mucho la nariz, ¿no? Supongamos que esto lo seguimos más o menos conservando, ¿no? Y la punta de la nariz igual, no hay mucha modificación, pero aquí en las fosas nasales pudiera empezar a aparecer esto, miren, que se puede empezar a ver como una especie de cuernitos, ¿no? Parecieran como unos cuernos de un toro, como al revés, ¿no? Como si el toro estuviera de cabeza, para que me entiendan, ¿no? Aquí como voy a hacer así como su cara de toro, pero al revés, ¿no? Como si fueran unos cuernos de un toro, de un búfalo, algo así. Entonces empiezan a aparecer un poco eso, ¿no? Empieza a aparecer un poco esta estructura, que pueden llegar a aparecer como unos cuernitos. Donde empiezan a aparecer un poco las fosas nasales, ¿no? Y es a veces como una variación nada más como de unos cuantos centímetros de estar más arriba o de estar más abajo que ya empiezan a notarse estas cosas. Entonces luego hay que ser muy sutiles porque al momento de dibujar una nariz muchas veces podemos tener como un esquema y siempre querer dibujarlo de cierta manera, pero luego empiezan a aparecer como más y más, o sea, esta misma nariz ya si la empezamos a ver un poco de más de abajo, pues ya se notaría mucho mejor toda esta estructura como del cuernito este que les digo que son como las asas, ¿no? De la nariz, se empezarían como a notar mucho más, ¿no? Estaría así como la punta, estaría como esto, y ya estarían acá como las estructuras de las que hemos estado hablando, ¿no? De la nariz. Pero bueno, un poco hay como esa diferencia, ¿no? Si la ves un poquito de arriba, igual no se ven ni las fosas, solo se ve así, pero ya si la empiezas a ver como que empiezas a bajar un poco el rostro o tu punto de vista, tu mirada, y ya se empieza a ver esto, hasta tal vez ya llegar como esto, donde ya las estructuras se revelan completamente de la parte de abajo de la nariz. Entonces hay que estar muy atentos a estos ligeros cambios como de ángulo, porque pueden determinar como qué estamos viendo y qué no estamos viendo, ¿no?